Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con un videíto más de aplicaciones de ecuaciones. Fíjense que este problemita de aplicaciones de ecuaciones sí tiene mucha relación con la carrera con la carrera que ustedes están cursando, que es de ciencias contables y tiene relación con esto que ustedes lo estudian muchas veces. Estas ecuaciones las estudian en economía, y entonces es prudente que ustedes se vayan ya relacionando con estos conceptos. Vamos a escribir un problema así. Vamos a decir, una empresa produce un artículo X y vende cada artículo a un precio de 5 quetzales la unidad. 5 quetzales la unidad. ¿Sí? Y ellos tienen y ellos gastan 2 quetzales en mano de obra y materia prima al producir cada unidad. Y también se sabe que ellos tienen costos fijos semanales de 300 quetzales. Costos fijos en la fabricación de este artículo X. Bueno, tenemos ahí lo que ellos gastan en mano de obra y materia prima al producir cada artículo y los costos fijos de fabricación de este artículo y el precio que venden cada unidad. Vamos a decir ahora, si se supone que al fijar este precio por unidad ellos venden todo lo que producen, ¿cuántas unidades deberán fabricar a la semana para tener una ganancia o una utilidad de 5.000 quetzales semanales? La empresa quiere tener una ganancia de 5.000 quetzales semanales. ¿Cuánto debe fabricar a la semana a fin de lograr esta utilidad o esta ganancia? Bueno, entonces fíjense que en este problema de aplicaciones de ecuaciones lo primero que tenemos que recordar es estos conceptos, ¿verdad? La ganancia o la utilidad es igual a ingresos menos costos. Ingresos menos costos totales. Esta ecuacioncita es la que me va a servir a mí para poder plasmar esto como una igualdad y resolverlo por medio de igualdades. La utilidad es el ingreso menos los costos. Bueno, los costos se componen de costos fijos más costos variables. Costos variables más costos fijos, ¿verdad? Los costos fijos en este caso ya me los dieron, que son 300 quetzales. En este tipo de problemas sí generalmente le nombramos X al nivel de producción, o sea, la cantidad a producir y vender. En este caso la cantidad a producir coincide con la cantidad a vender. Eso nos están diciendo en el problema inicialmente, que en esta empresa al fijar el precio en 5 quetzales la unidad, todo lo que se produce se logra vender. Entonces X va a representar el nivel de producción o la cantidad a producir y vender. A producir y vender, que en este caso coinciden. La cantidad a producir y vender, eso va a ser X, ¿verdad? Entonces fíjense que ahora yo voy a empezar a vincular esta X con lo conocido y lo desconocido a fin de ir formando términos algebraicos y llegar finalmente a plasmar esta igualdad, que es la utilidad es igual a los ingresos menos los costos. Entonces voy a ver, de que acá me quedé en la ecuación de costo total, que es igual que es igual a los costos variables más los costos fijos. Acá ya me dieron los costos fijos que tiene la empresa a la semana para fabricar este artículo, que es 300 quetzales. Lo que yo necesito ahora es los costos variables. Pues los costos variables es lo que gasta en mano de obra y materia prima al fabricar cada unidad por la cantidad de unidades que va a producir y vender. Y la cantidad de unidades a producir y vender en este caso va a ser X. Entonces los costos variables van a ser 2 por X. ¿Sí? Esto van a ser los costos variables, lo que gaste por cada unidad más el número de unidades que fabrique, que es X. 2 por X. Entonces ya tengo los costos totales. Mi ecuación de costos totales es 2X más 300. Más 300, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces ya solo yo tendría que tener mi función de ingresos, mi ecuación de ingresos. Pues así como hice esta relación de precios, voy a hacer mi relación de ingresos. Fíjense que los ingresos es igual a el precio al que se vende cada artículo, el precio por la cantidad que se venda, por la cantidad a producir y vender, la cantidad a producir y vender,
que la cantidad de producir y vender al final es X. Entonces sería el precio por unitario por X. ¿Y cuál es el precio unitario? Pues están diciendo que es 5. 5 por X. 5 dice que es el precio unitario. 5 por X. ¿Verdad? Entonces ya tendría yo mi ecuación. Ya no hay más que hacer. Fíjense que el ingreso, sí, el ingreso bruto de una empresa es cuánto vende por X. Si yo fabrico calculadoras y yo produje 1000 calculadoras en una semana y las voy a vender a 100 quetzales, mi ingreso va a ser 100 por 1000. El costo, el precio de cada calculadora por la cantidad que venda. Aquí tengo el precio por la cantidad que venda. La cantidad que venda es X, ¿verdad? Y esa es la incógnita ahorita. ¿Cuánto hay que producir y vender a fin de tener esta utilidad de 5000 quetzales? Pues bueno, entonces la utilidad que yo deseo tener es 5000. Eso voy a venir a suplir aquí. 5000. 5000. Mi ingreso es 5X. Mi ingreso es 5X. Mi costo, el ingreso le resto el costo. Mi costo es 2X. 2X más 300. Mi costo es 2X más 300. Vean ustedes, al ingreso yo le resto los costos de producción. Así también estas calculadoras, yo estoy fabricando calculadoras. Yo sé que a ese ingreso que yo tuve, que yo les ponía que si produje 1000 en una semana y vendí 100, entonces 1000 por 100 es mi ingreso, pero a eso le tengo que restar los costos de producción para tener mi ganancia. En este concepto que yo tengo acá me baso para plasmar mi ecuación, ¿verdad? Y eso ya me condujo a una ecuación lineal. El enunciado original del problema sería una empresa, si quieren lo copian, aparte, una empresa gasta o vende, perdón, a 5 quetzales cada unidad de un artículo X que fabrica. Y gasta 2 quetzales en mano de obra y materia prima para producir este artículo. Y tiene costos fijos a la semana de 300 quetzales en la fabricación de este artículo. ¿Cuántas unidades de este artículo deberá fabricar y vender a la semana a fin de tener una utilidad de 5000? Ese sería el enunciado del problema. Si ustedes quieren lo copian aparte, ¿sí? Ese sería el enunciado del problema. Ya todo el procedimiento es entonces que ustedes vengan y digan, bueno, la utilidad es igual a los ingresos menos los costos. Y bueno, entonces forman su función de costos. Los costos siempre van a ser los costos variables más los costos fijos. Los costos fijos se los dan en el problema. Los costos variables es lo que se gasta en mano de obra y materia prima al fabricar cada unidad por el número de unidades que se fabrican. ¿Cuántas unidades se van a fabricar y vender a la semana? X. X. Entonces es 2 por X. Eso me va a dar los costos totales. Entonces al ingreso le restamos los costos totales y eso nos va a dar la ganancia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces ahora procedimos pues a resolver esta ecuación lineal que nos quedó. Acá afuera hay un menos 1, no vamos a decir hay un signo menos nada más. Los signos pertenecen a los números, no se pueden aislar de los números. Por eso acá yo tengo que multiplicar este menos 1 por este 2x. Y bueno, el 5x lo voy a copiar intacto y voy a decir menos 1 por 2x va a dar menos 2x. Menos 1 por 300 va a dar 300. De este lado me va a quedar uns 500, 5000. Acá voy a sumar términos semejantes. 5x más menos 2x va a dar 3x. Menos 300 que yo tenía acá arriba. Términos semejantes sí pueden sumar. 5x y menos 2x son semejantes, suman y dan 3x. Y acá va a quedar 5000. Luego acá yo tengo que despejar la variable x. Entonces lo que me obliga acá es a que yo le sume un 300 en ambos lados. Vean ustedes. Yo le tengo que sumar un 300 para eliminar ese 300 de ahí. Acá me queda 3x y aquí me va a quedar 5300. 300 más 5000, 5300. Luego yo tengo que dividir dentro de 3 en ambos lados. ¿Ven? Dentro de 3 en ambos lados. Entonces me queda x es igual a 5000 dividido 5300 dentro de 3. Vean, entonces acá vamos a encender la máquina. Vamos a decir 5300 dentro de 3. Y eso me va a dar 1766.6 unidades debe producir a la semana a fin de tener una utilidad de 5000. Pero bueno, como esta es una variable discreta, no puede tener decimales. No puedo producir 1766.66, entonces voy a aproximar a 1767 unidades. Esa sería mi respuesta. Unidades. Entonces la empresa debe fabricar 1767 unidades a la semana
¿verdad? Para tener una utilidad, una ganancia de 5.000 quetzales. Esta ganancia es la que estaban diciendo que querían. Ese es el enunciado del problema, así de sencillo. En un examen, si se les evaluara este problema, diría, una empresa vende a 5 quetzales cada unidad de un artículo X que fabrica. Gasta 2 quetzales en mano de obra y materia prima para fabricar este artículo y tiene costos semanales fijos a la semana de 300 quetzales. ¿Cuántas unidades deberá fabricar y vender a la semana al fin de tener una utilidad de 5.000 quetzales? Yo no puse aquí dimensionales, 5.000 se entiende que es quetzales, ¿va? En nuestro medio. Y me inventé acá que fuera la semana, pero un problema puede ser cantidad diaria, mensual, lo que sea, ¿verdad? El procedimiento es este, ¿sí? La utilidad es igual al ingreso menos los costos. Estos conceptos es necesario que ustedes se vayan familiarizando con ellos desde ya, porque ustedes sí los necesitan en otros cursos de su carrera posteriores. Por eso es que yo les pongo este ejemplo, ¿verdad? Que está muy relacionado con la carrera de ustedes. Muchas gracias.